Diga la iglesia, Dios los bendiga, hermanos. A su nombre, den un fuerte aplauso a Jesucristo, porque Él se lo merece. Gracias a Él es que estamos un día más en esta tierra. Gracias a Él que nos ha dado la fuerza para poder hacer todas las cosas que teníamos que hacer. Y gracias a Él es que estamos reunidos en su casa. Y vamos el día de hoy a continuar. Hoy domingo, día central, día de doctrina. Hoy continuamos con el tema, la doctrina de la Trinidad del hombre. El día de hoy vamos al segundo video para todos los hermanos que nos están viendo a través del canal. Dios bendiga su vida, un gozo poder saludarles desde aquí en San Pedro, Chipote, Perú. Que el Señor añada bendición en esta hora a su palabra. Vamos rápidamente a la escritura, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera carta de Tesalonicenses 5:23. Estamos hoy en la serie la doctrina de la Trinidad del hombre. Lo vamos encontrando, nos vamos poniendo en pie en reverencia a su palabra. Un saludo cordial a nuestro hermano pastor Wilder de Paz en Casma, a nuestra pastora Janet allá en Tumbes, a nuestro pastor Zacarías en Rinzos, a nuestro hermano Benito también pastor allá en Mojón Alto, y a nuestro hermano también pastor Ulloa en Hundo. Un gozo poder saludarle de aquí, hermanos del presbiterio Maranata, también a todos los pastores de este precioso presbiterio. Amén. Tenemos la escritura, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Un saludo cordial también a todos los pastores de la Asociación de Iglesias Unidas en Cristo. La palabra se va a leer siempre para la gloria del Padre que nos creó, la gloria del Hijo que nos salvó y la gloria de su Santo Espíritu que está presente. Y la iglesia de Dios dice, y la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y la tierra, te damos gracias de todo corazón, maravilloso Dios, por darnos un día más, Padre mío, el privilegio de estar, Señor Dios mío, en tu casa. Gracias, Señor Dios mío, por este beneplácito que nos concede de haber tomado tu palabra, de habernos dado lectura. Te pedimos a ti, Padre mío, tu siervo y todo tu pueblo presente, que seas tú quien nos hable, Dios amado, a través de tu Santo Espíritu. Padre mío, usa este barco para que tu palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, traspase, Padre mío, nuestra alma, traspase nuestro espíritu y nos inyecte vida, Dios amado, esa vida que tú das al ser humano. Padre mío, en esta hora, habla de tu entendimiento de los presentes y de todos aquellos que nos están viendo y los que nos van a ver, Padre mío, a través de las redes. Bendito Dios del cielo, seas tú tomando control de nuestra vida y seas tú bendiciéndonos por medio de tu palabra. Padre mío, en esta hora reprendemos toda acechanza del diablo, todo espíritu contrario que se mueve y nos sale, todo espíritu que perturba la vida. En el nombre de Jesús, Padre mío, sean atados y echados fuera de cada vida en esta hora, Padre mío, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable. Te lo pedimos, Señor Dios mío, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Tome asiento, por favor, mantenga la Biblia abierta. Bien, ya hemos grabado el primer video sobre este tema muy importante, esta doctrina. Recuerden, doctrina es enseñanza. La doctrina es el nivel más alto que el discipulado. El discipulado y la enseñanza, hermanos, es cuando uno recién empieza, pero la doctrina ya son fundamentos que necesita el creyente para poder madurar, para poder crecer, para poder avanzar, para poder estar preparado para los ministerios que Dios tiene que entregar a sus hijos. Muy importante la doctrina. Amén. Bien, la doctrina entonces de la Trinidad del hombre. Es muy importante, mis amados hermanos, que conozcamos la naturaleza humana. Escuchen, muy importante que conozcamos la naturaleza humana y específicamente en lo que se refiere a la naturaleza triple. Escuchen, naturaleza triple del hombre. El
El ser humano tiene una naturaleza triple o tripartita, si usted así lo quiere llamar, porque está compuesto, como dice el texto de Tesalonicenses, en un espíritu, alma y cuerpo. En ese orden, escuche, primero es el espíritu, ¿ok? Primero es el espíritu, luego está el alma en medio y luego viene el cuerpo. Pero el diablo siempre tuerce lo que Dios hace. El diablo siempre cambia las cosas y el ser humano le da más importancia a su cuerpo que a su espíritu. Y luego a veces también por ahí hace alguna cosa para con el alma, pero no para con el espíritu. Pero Dios dice la Biblia, según el Creador, el que nos hizo, el que nos formó, que nos hizo seres tripartitos, o sea que el hombre, tanto el varón como la mujer, tienen una naturaleza tripartita. Vamos a manejar esas definiciones y tenemos que tenerlas presentes. Usted tiene que saber bien manejar y diferenciar estas definiciones para que usted pueda comprender y luego enseñar. ¿Ok? Entonces, el ser humano tiene una naturaleza, así se llama, naturaleza tripartita o naturaleza triple. ¿Ok? Este es un concepto generalmente ignorado en el mundo. El mundo desconoce esto, el mundo ignora esto, y es por eso, escuche bien, es por eso que no se logra solucionar los problemas más álgicos de la humanidad. Álgico significa importantes, primarios, eso significa álgicos. O sea, el ser humano, tanto los psicólogos, los médicos, los psiquiatras, todos aquellos que estudian, siempre han tratado de dar solución a los problemas sin fines que tiene el ser humano, tanto en la mente, tanto en el cuerpo, en el corazón, pero sin embargo, nunca, escuche bien, jamás podrá entrar a los problemas primarios. Jamás el ser humano trata los problemas primarios, llamados problemas álgicos. Por eso que la psicología y la psiquiatría intentan dar alivio a los problemas del alma. Miren, ¿qué hacen los psicólogos y los psiquiatras? Tratan de ellos de tranquilizar el alma, porque por ahí los médicos de repente entienden que hay algo que está dentro de nosotros, o de repente nos llaman la mente, o tantas cosas los pueden llamar, y tratan de solucionar los problemas del alma. Pero ¿sabe qué? Pero fracasan porque no entienden, escuche bien, por más que hayan estudiado, por más que hayan ido a las mejores universidades, hayan tenido los mejores profesores, ellos no entienden que la raíz de todo problema psicológico es espiritual. La raíz de todo problema psicológico que está en la psiquis, en la mente, como dicen ellos, es espiritual. No está en el alma. Los problemas no están en el alma. El problema psicológico es espiritual y el espíritu está más adentro. Por eso que jamás pueden dar soluciones. Dan pastillas, dan recetas, dan terapia, dan consejos, pero no pueden cambiar al ser humano. No pueden dar solución a los problemas. Usted puede llevar a su hijo a un psicólogo, a un psiquiatra, pero jamás podrá traer solución al problema que está pasando su hijo o su hija, porque su problema no está ni en su mente ni en sus emociones, sino está en su espíritu. El problema del ser humano está en el espíritu. No solamente los psicólogos ni los psiquiatras, sino también la sociología, esta ciencia llamada la sociología, fracasa en su intento por corregir la conducta, escuchen bien, la conducta del ser humano. Existen muchos sociólogos que tratan de ver por qué el hombre es tan rebelde, por qué el hombre es tan mentiroso, por qué el hombre es tan corrupto, y tratan de una u otra manera poder cambiar al ser humano. Por eso que se dan terapias, incluso en los colegios se llevan cursos de psicología y se estudia todavía esta carrera, los psicólogos, los sociólogos, pero no tienen cómo solucionar el problema de la conducta del ser humano. Por más que los padres golpean a los hijos, van a la universidad o a los colegios y se les enseña, pero no pueden cambiar la conducta. Les enseñan cosas, pero no pueden cambiar la conducta del ser humano. ¿Y sabe por qué? Porque a su vez
que la raíz, escuche bien, y no que la raíz espiritual, la raíz de los problemas de la conducta, también es espiritual. Todo problema está en el espíritu. Y vamos a verlo por qué. ¿Por qué mucha gente no entiende esto? ¿Por qué el hombre no puede ser feliz? Porque los problemas son espirituales. Y cuando hablamos de espíritu, no estamos hablando del alma, porque la Biblia define que el alma nos llama carne. Esto no es la carne. Cuando la Biblia habla de carne, esto no es la carne. Esto es cuerpo. Y es polvo, y al polvo vuelve. Cuando en la Biblia se menciona la carne, está hablando del alma, porque el alma tiene la esencia de la carne, del cuerpo, y tiene la esencia del espíritu. ¿Okay? Y más adelante vamos a ver que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y no es entre este cuerpo, es la lucha entre el alma y el espíritu. ¿Ok? Ahora, no solamente los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, sino también en la medicina siempre ha buscado cómo aliviar. ¿Qué soluciona la medicina? ¿Los problemas de qué? Del cuerpo. ¿Sí o no? La medicina trata, las diferentes ramas de la medicina trata de solucionar los problemas del cuerpo, aunque han tenido algunos resultados tal vez favorables o importantes en ese sentido. Sin embargo, escuchen los médicos, los que estudian medicina, sin embargo, no pueden llegar a dar salud plena, ¿no? Porque el médico da pastillas, da recetas y soluciona un problema, pero luego se enferma de otro. Soluciona el hígado, soluciona el corazón, soluciona el brazo, los huesos, pero luego se enferman de otra cosa. No hay una salud plena. ¿Por qué? Porque también, escuche bien, también ellos ignoran que la raíz de todos los males físicos, ¿qué es? Espiritual. Escuche, la raíz de toda enfermedad en el cuerpo es espiritual. ¿Y sabe por qué digo que es espiritual? Porque el cuerpo se enferma a causa de ¿qué? Del pecado. Y los médicos no pueden tratar con el pecado. ¿Me entienden? Toda enfermedad, cualquier problema en el cuerpo es un problema espiritual en esencia. Y jamás los médicos podrán curar una cosa, pero luego se enferma otra, o la curan a medias. Pero luego siguen teniendo que estar inyectando apoyo, medicina, terapia y tanta cosa. Y al final el hombre muere o no muere. Igual muere. ¿De qué le sirve pasar tanto tiempo en los hospitales si igual va a morir? Porque el problema del cuerpo, escuche, el problema de la mente, el problema del corazón, el problema del cuerpo, todos los problemas son espirituales. Se inician en el espíritu. Y eso lo vamos a demostrar según la escritura. Nosotros hemos visto entonces ya la primera parte para que usted entienda que el ser humano es un ser tripartito. Y hemos estudiado en el primer video acerca del espíritu humano. Eso es lo que hemos estudiado en la clase pasada. El espíritu humano, y demostramos con diferentes textos en la Biblia. Hablamos muchas cosas sobre el espíritu humano. A ver, recordando, haciendo memoria para los que no han estado. ¿Qué hablamos en la clase pasada acerca del espíritu humano? ¿Dónde se encuentra el espíritu humano? A ver, les escucho. ¿En la parte interior o exterior del ser humano? En la parte más interior del ser humano. Está más adentro, más adentro que el alma. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa con el espíritu humano? ¿Por qué? Porque el hombre tiene un espíritu. Está dentro. Que está muerto, que está dormido, pero tiene espíritu. Está dentro. Ahora, pregunta. ¿Qué hace este espíritu? ¿Qué hace el espíritu humano? ¿Qué facultades tiene el espíritu humano según la clase que hemos estudiado la vez pasada? A ver, recuerden lo que han estado en clase, han estudiado. Se supone que los días de doctrina y enseñanza se tienen que repasar la clase pasada para que usted venga, porque se le va a preguntar. ¿Qué facultad tiene el espíritu humano? Silencio en la sala.
El espíritu humano tiene la facultad más importante, que es comunicarse con Dios. Eso es lo mismo, ¿verdad? El espíritu humano es a través del espíritu humano que Dios se comunica con el hombre. Dios no habla al alma del ser humano, Dios no habla a la mente, Dios no habla al corazón, Dios habla al espíritu. Dios, el Padre, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Nuestro espíritu comunica al alma y el alma al cuerpo. Ese es el orden de Dios. ¿Ok? ¿Qué facultad entonces tiene Joel, el espíritu humano? Joel, ¿qué facultad tiene el espíritu humano entonces? Comunicarse con Dios. No lo olviden, por favor, ¿ok? Ahora, ¿qué pasó con esta parte espiritual? Tengo que retroceder, porque tienen que responder. Si ustedes responden, avanzo. Si no, el día de hoy yo quiero hablar sobre el alma. Ya hemos estudiado el espíritu. A ver, hermana Hilaria, ¿qué pasó con nuestro espíritu? ¿Qué pasó con el espíritu humano antes de conocer a Cristo? Desde la caída de Adán. Hermano Humberto, ¿qué pasó con el espíritu del ser humano? Muy bien, murió. El espíritu humano murió. Recuerde que Dios le dijo: el día que tú comieres, de cierto morirás. Murió su espíritu, no su alma. El alma continuó. Por eso que el ser humano Adán seguía caminando físicamente, pero luego tuvo que morir, porque el cuerpo no puede resistir eternamente, porque es carne. ¿Ok? Adán vivió 930 años, porque las condiciones en aquel entonces, hace 6000 años, eran perfectas, porque Dios es el mundo perfecto. Pero luego, con todo lo que pasó, el cuerpo enfermó, envejeció y murió, y el alma tuvo que salir, pero su espíritu murió. Su espíritu jamás volvió, hermanos, a vivir, porque él cayó en pecado. Nunca más Adán pudo escuchar la voz de Dios, porque Adán escuchaba audiblemente la voz de Dios, y Abraham hablaba con Dios, porque lo escuchaba. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba vivo. Desde entonces para acá, el hombre nace con el espíritu muerto. El espíritu humano nace muerto o dormido, si usted lo quiere llamar así. Pero ¿cómo tiene vida? Con el alma. Porque el alma tiene esencia del espíritu y tiene esencia del cuerpo. El alma tiene esencia, nuevamente repito, del espíritu, porque recuerda, es el espíritu que da vida. Entonces el alma tiene esa esencia. Por eso que el alma, cuando un niño nace, tiene vida. Pero su espíritu, que le permite comunicarse con Dios, está muerto. Por eso que el hombre peca, porque el hombre no se comunica con Dios. Por eso que Dios no puede escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Quiero que entiendan, no quiero avanzar hasta que usted entienda, porque esto es fundamental. Voy a volver a repetir rápidamente, porque quiero que me responda, quiero que usted entienda. Porque esto usted tiene que enseñar cuando Dios lo esté. Esto es básico. Esto tiene que enseñar para que la iglesia crezca, para que no haya más cristianos que estén un tiempo aquí y luego se vayan al mundo, o se retrocedan, o se vuelvan para atrás. Porque si usted entiende esto, usted ya tiene gran parte, hermano, de la vida cristiana hecha o recorrida. Porque esta es la esencia. ¿Por qué nos desanimamos, nos desalentamos? ¿Por qué tenemos problemas, luchas? Está en esta parte. ¿Dónde el diablo ataca? ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué función tiene el alma? ¿Qué función tiene el espíritu? ¿Qué función tiene el cuerpo? Tenemos que entender esta doctrina básica. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Recordemos, a ver, ¿qué más vimos? Entonces, el espíritu nació muerto. ¿Y cuándo volvió a la vida? ¿Cuándo el espíritu humano vuelve a la vida? Ya escucha la palabra de Dios, despierta el espíritu, pero le falta algo. Cuando se convierte, cuando acepta a Cristo, nuevamente el espíritu se incorpora. La palabra lo da vida, lo reanima, y él se convierte y hace la conversión. Entonces ya sale, empieza a actuar. ¿Ok? Eso tengo presente. Punto número 2. ¿Qué más hemos visto?
en esa conversión? Cuando uno, el Espíritu Santo despierta con la palabra y luego acepta a Cristo, ¿qué se produce? La comunicación con Dios. ¿Cómo? La comunicación con Dios. Ya. Y el Espíritu se comunica con el Espíritu de Dios, porque está vivo. Claro, pero ¿qué pasa en el momento? La pregunta es, ¿qué pasa cuando la palabra penetra, despierta el Espíritu, acepta a Cristo como Señor y Salvador? Ahí pregunto, en ese instante, ¿qué sucede? Les ayudo. San Juan capítulo 3. ¿Qué pasa? ¿Qué se produce? A ver, vaya a la Biblia, San Juan capítulo 3. No me queden mirando, estamos en clase. Necesito una pizarra aquí. Por favor, hermanos ancianos, necesito la pizarra. A ver, ¿qué pasa en San Juan capítulo 3? ¿Qué se produce? Un nuevo nacimiento. ¿Se da cuenta? Usted va entendiendo el orden, o sea, todo es poco a poco. ¿Ok? Cuando el Espíritu despierta, acepta a Cristo, hay un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué mucha gente viene a la iglesia, se convierte en los aires libres en las campañas y luego se va nuevamente al mundo? ¿Por qué? Porque nunca ha nacido de nuevo. Exactamente. Todos nosotros, si un día nos llegamos a ir a apartar, eso será evidencia que nunca hemos nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo permanecerá para siempre. Porque lo que es de Dios, ¿lo entienden? Por eso que Jesús dijo: nadie los arrebatará del mano. ¿A quién le está refiriendo Jesús a esto? ¿De quién está hablando? ¿De todos los que congregan en la iglesia? No, solamente los que han nacido de nuevo, para que usted entienda. ¿Ok? Se va entendiendo, ¿no? A ver, ¿qué más hemos visto? Estamos repasando la clase pasada. Bien, entonces, después de nacer de nuevo, ahí entra recién lo que dice el hermano José Chávez. Empieza a haber una comunicación con Dios. El ser humano, cuando nace de nuevo, ¿qué hace? Empieza a leer la Biblia. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene que tener esto: hambre de la palabra. Primero, así sea, le guste cantar, le guste tocar teclado, le guste cualquier cosa, sea el talento que tenga, lo primero que tiene que haber en una persona es hambre de la palabra. ¿Ok? Esa es una característica de quien ha nacido de nuevo: hambre por conocer la palabra. Porque la función del Espíritu Santo, la función principal, es llevarte, dijo Jesús, Él nos llevará a toda verdad. O sea, Él nos llevará, el Espíritu Santo nos llevará ¿a qué? A conocer la palabra, porque la palabra es la verdad absoluta. Entonces, es una característica de quien ha nacido nuevo: tiene hambre por la palabra, se desespera por conocer, para que nadie nos engañe. Conocer la palabra. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, hemos visto, bien, empieza a tener comunicación con Dios. Vimos Ezequiel también, habla que Dios hace renacer nuestro espíritu. También tomamos el texto de Romanos acerca de, pregunta aquí. A ver, ¿qué pasa o qué necesita el espíritu para mantenerse vivo o para fortalecerse? Porque ya nació nuevamente de nuevo, ya volvió a la vida. ¿Qué necesita? Dijimos, según Romanos, el texto fue Romanos capítulo 8, verso 16. ¿Qué necesita el espíritu para fortalecerse? ¿Qué es lo que necesita? Dijimos, enumeramos una lista. Primero, ¿qué tiene que tener? No. Muy bien, comunicación con Dios. Uno. ¿Qué más? Lectura de la palabra. ¿Qué más? Meditar en la palabra. Esto anótalo, porque son puntos que tiene que usted anotarlo. Uno, oración. Comunicación con Dios a través de la oración. Dos, lectura de la palabra. Tres, meditar en la palabra. Son cosas, una cosa que tú leas y otra cosa que tú medites. Son dos cosas distintas. ¿Qué más? Cuatro, adoración. Tienes que adorar a Dios. Tienes que llevar
el modo de oración, porque en la oración Dios nos va a hablar. Y también a esto agrégale la vigilia y el ayuno. Esas cosas, ¿cuántas son que no me vuelvo número? A ver, vuelvo a repetir: comunicación con Dios, oración, lectura, meditación, adoración, ayuno y vigilia. ¿Ok? 6 cosas, lo que necesito ustedes. Si son 5, sino que estamos desglosando lo que es la lectura con la meditación, que debería ser uno solo, pero tienen 2 fines distintos. 5 cosas fundamentales que usted necesita para mantener que el espíritu combina. Si usted no hace esas 5 cosas, usted jamás podrá mantenerse en el espíritu. ¿Por qué muchos cristianos están así, derrotados, tristes? Vienen los problemas, se desaniman, se desalientan, se vuelven para atrás, se estancan, no quieren continuar, no quieren compromiso, nunca avanzan, pasan los años y nunca avanzan. Siempre están ahí mismo. ¿Por qué? Porque han dejado de llenarse de estos 5 elementos fundamentales para que el espíritu crezca, para que el espíritu se fortalezca. 5 cosas. Volvamos a repetir: oración, ¿qué más? Lectura, y vamos a poner lectura ahí, ¿qué más? Y meditación, no solo, ¿qué más? Adoración, vigilia y ayuno. 5. Usted tiene 5 dedos, acuérdese. Usted necesita esos 5 elementos para llenarse del poder de Dios, para fortalecerse en el espíritu, para crecer, para avanzar. Porque una cosa, escuche bien, una cosa es que usted avance por su intelecto, por sus capacidades, por sus talentos, y otra cosa bien distinta es que usted avance en el espíritu. Explico. Todo el mundo tiene talentos, ¿ok? Hasta la gente que está afuera, que no conoce a Cristo, tiene talentos, ¿no? Messi, Maradona tienen talento de jugar. Los cantantes, Shakira, no sé quién más, tienen talentos, ¿ok? Son talentos. Afuera puede ser de repente un muy matemático, un profesor, puede tener muchos talentos, pero aquí adentro es distinto. Aquí adentro no nos movemos por los talentos, nos movemos por el espíritu. ¿Ok? Porque muchos ministerios se levantan como la espuma, empiezan a crecer y luego se apagan. Pregunto: ¿es Dios? ¿Dios lo levantó? ¿O fueron ellos que se levantaron? Porque una cosa es que tú te promuevas, otra cosa es que el hombre te promueva, otra cosa es que el diablo, porque el diablo también promueve para hacer perder a muchos, y otra cosa es que Dios te promueva. Y Dios solamente te promueve cuando tú haces las cosas en el espíritu. Cuando tú creces en el espíritu, entonces es Dios el que abre puertas y nadie la puede cerrar. ¿Y qué necesito yo para mantenerme en el espíritu? A ver, hermano Eli, ¿qué necesito entonces para mantenerme en el espíritu? 5 cosas, escucho. Meditación en la palabra, ¿qué más? Ayuno, vigilia. Eso ya le dijimos, meditación en la palabra, ¿qué más? Son 3, faltan 2. Oración, ¿qué nos falta? A ver, de nuevo. Oración, meditación en la palabra, ¿qué más? Adoración, ayuno y vigilia. Acuérdense, 5 elementos. Esas 5 cosas le van a mantener a usted en el espíritu. Cristiano que no se mantenga en esos 5 elementos jamás podrá crecer, jamás podrá avanzar, jamás podrá vencer al diablo, jamás podrá enfrentar los problemas. El cristiano tiene que mantenerse en el espíritu, y la única forma de mantenerse en el espíritu es con esas 5 cosas. ¿Por qué muchos cristianos fallan? A pesar de que son hombres o mujeres de oración, les gusta orar y oran, y está bien, pero fallan. ¿Por qué? Porque no es solamente con oración, le faltan 4 cosas más. ¿Entienden? O sea, no sé si estoy dejándome entender. Necesitamos estos 5 elementos para que el espíritu crezca como debe crecer. ¿Ok? Bueno, ya en el video anterior hemos explicado todo esto. Vean el video anterior,
centrarme en lo que es el alma. El alma del hombre, la segunda parte de la Trinidad del hombre. Veamos, el alma humana, entonces ponga como título. ¿Qué pasa con el alma humana? Bueno, primero, es la parte intermedia, escuche, es la parte intermedia entre el espíritu y el cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo físico, pues. ¿Está compuesta de qué? Escuche, el alma está compuesta de tres cosas. O, si usted quiere decir, está dividida en tres partes. El alma está dividida en tres partes. Uno, intelecto, lo que es la mente. Escuche, el alma tiene estas tres partes, está compuesta de tres partes. Uno, intelecto. Dos, sentimientos o emociones. Escuche, sentimientos o emociones. Tres, nuestra voluntad. Anote, el alma tiene tres áreas o está compuesta de tres partes: intelecto, sentimientos o emociones y la voluntad. Por eso que mucha gente danza, profetiza y habla lengua, pero son emociones, no es el espíritu. ¿Cuándo es el espíritu? Uno sabe cuándo es el espíritu. Aquella persona que está en el espíritu sabe discernir cuándo es el espíritu y cuándo es el alma. Muchos cristianos se mueven en el alma. ¿Por qué? Por sus emociones. Sienten, pero no es su espíritu. Y la prueba de ello es que rechazan la palabra. ¿Ok? Uno tiene que saber discernir. De esta forma, escuchen, de esta forma el diablo ha engañado a millones de cristianos, los engaña. Porque piensan que están en el espíritu, pero no es el espíritu, es el alma. Porque el alma tiene sentimientos y emociones, y uno siente eso y se mueve en el alma. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Aquí está la esencia. Esto no se ha sabido y no se ha enseñado en mucho tiempo por desconocimiento. Pero recuerden, el Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas les pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Porque Dios nos revela, Dios nos da. Escuche, Dios ha dado a través del Espíritu dones. Uno de esos dones es el don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? Es que te permite conocer cosas que están en la mente que muchos no ven. ¿Entienden? Los dones del Espíritu Santo son 9. Se dividen en tres. Los superiores están el don de ciencia y la palabra de sabiduría. Son los más altos dones del Espíritu. Eso lo vamos a ver tranquilo cuando lleguemos ahí. ¿Ok? Ahora, usted tiene que entender esto, porque esto es básico. Esto creo que tal vez de repente va a ser un poco pesado para muchos, pero necesitamos entenderlo. Porque de esto va a depender si realmente avanzamos o no avanzamos. Entonces, vamos a ir poco a poco. Para empezar, quiero que entiendan que el alma está compuesta de tres áreas o está dividida en tres partes. A ver, ¿cómo dirán cuáles son? El alma, intelecto. ¿Qué es el intelecto? Pensamientos. Vamos a hablar del pensamiento, ¿ok? Intelecto, ¿qué más? Sentimientos o emociones. ¿Ya? Sentimientos o emociones. ¿Y qué más? Tres. La voluntad. En nuestra alma está la voluntad. Tenemos la voluntad de hacer las cosas o no de hacerlas. Porque mucha gente dice, hermana, haga la limpieza. No lo hace porque no tiene voluntad, porque su alma está en el alma, está en la carne, no está en el espíritu. La voluntad está en el alma y el alma en la carne. ¿Ok? No es esto. Aprende, esto es polvo y al polvo vuelve. Por muchos años y décadas se enseñaba en las iglesias que esto es la carne, esto no es la carne. ¿Ok? Por eso muchos han fracasado. Esto no es carne, que es compuesto humano, pero es polvo y al polvo vuelve. Hay una lucha dentro de nosotros entre el alma y el espíritu. Eso lo vamos a ver. Vamos avanzando. ¿Qué más? Bien. ¿Qué pasa con el alma humana? Es la parte
en nuestro ser, aquella parte de nuestro ser que nos permite ser conscientes de nosotros mismos. Es gracias a nuestra alma que tenemos que somos conscientes de nosotros mismos, quiénes somos. La esencia de toda persona está en el alma. Porque recuerden que el alma es la parte intermedia. El alma cogió del espíritu y cogió del barro y se formó el alma. ¿Ok? El alma, entonces, para que usted entienda, el alma tiene como esas dos naturalezas. ¿Ok? Para que usted vaya entendiendo. Tiene como esas dos naturalezas. Por eso es el alma la que nos permite estar conscientes de nosotros mismos. Es el alma que es eterno. Es el alma que va al cielo o va al infierno. Es el alma por la cual Cristo vino a morir. El alma es importantísima. El alma es la esencia del ser humano. Esto no. Esto se pudre y vuelve al polvo. El alma es eterna. Y en el alma está la batalla. Y el diablo ha confundido el alma, ha engañado al alma. Vamos a ver. Punto número 1, noten. El alma fue afectada por el pecado. Escuchen, el alma fue afectada por el pecado. Esto quiere decir que cuando Adán pecó, nuestro intelecto, porque recuerden, el alma está compuesta de 3, nuestro intelecto, ¿qué pasó? Fue oscurecido. Se oscureció. 1, el intelecto fue oscurecido. 2, ¿qué más? Nuestras emociones fueron dañadas. Por eso que el ser humano se ofende por cualquier cosa lo hiere. ¿Por qué? Porque nuestras emociones con el pecado fue dañada. ¿Qué más? 3, la voluntad fue torcida. Eso es lo que hizo el pecado. El pecado, repito, el pecado oscureció nuestro intelecto. El pecado dañó nuestras emociones y el pecado torció nuestra voluntad. ¿Por qué? Nosotros sabemos que tenemos que ayunar, pero no tenemos la voluntad de hacerlo. No sé si entienden. Nuestra voluntad fue torcida porque la carne todavía nos domina. Pero hermano, pregunta alguien, pero hermano, si hemos nacido de nuevo, pregunto, ¿quién ha nacido de nuevo? ¿Su alma o su espíritu? El espíritu. El alma nunca nació de nuevo. El alma sigue el intelecto oscurecido, las emociones dañadas y la voluntad torcida. Tenemos que cambiarla. Y es un largo trabajo. La única forma de cambiarla, el alma, es por la palabra y por el Espíritu Santo, como lo vamos a ver. ¿Usted entiende por qué muchos cristianos aceptan al Espíritu? Sí, lo aceptan de corazón, derraman sus lágrimas. Su espíritu nació, pero su alma no. Por eso que sigue pecando. Por eso que le da lo mismo hacer una cosa u otra cosa, porque su alma nunca ha nacido de nuevo. ¿Lo entienden? Por eso que nosotros, incluso a pastores, ministros, líderes, hacemos cosas que no debemos. ¿Por qué? Porque el alma está corrupta. El alma tiene que ser cambiada por la palabra, por el Espíritu Santo, por la oración, por el ayuno, por la vigilia, por los 5 elementos que hemos mencionado. Y si nosotros podemos tener 50 años en la iglesia, pero si no andamos en esos 5 elementos, en vano habrá sido 50 años perdidos. Igual nos van a prender fuego en aquel día e iremos al infierno. Por eso que se cumplirá lo que dijo Mateo capítulo 7. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Jesús dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque su alma nunca cambió. El alma tiene que cambiar. Y cuesta, duele, es un trabajo continuo. Necesitamos cada día estar en el templo para que el alma sea cambiada por la palabra. La palabra que nos enseña al alma. El espíritu no, porque el espíritu ya nació. Por eso que usted viene a la iglesia, pero el alma no. El espíritu quiere ayudar, pero el alma no. El alma quiere comer, el alma quiere seguir pecando, quiere seguir fornicando, quiere seguir adulterando,
quiere seguir haciendo lo malo, porque el alma jamás ha sido regenerada. La única forma de ser regenerada es aquí, en la palabra, en la oración, en la adoración que nosotros elevamos. Todos los días nuestra alma tiene que ser cambiada. Por eso Jesús dijo: aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y siga. Es cada día. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que moramos. Es una lucha, es una batalla. A su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor que eche fuera el sueño. Bien, entonces pregunto, no quiero seguir avanzando si no me han entendido. Pregunto, a ver, David, ¿dónde está David? No hay David. A ver, Joel, apoya a David. ¿Dónde se encuentra el alma? ¿Dónde? ¿Centro de quién? Muy bien. Juan, pregunta: ¿el alma de qué está compuesta? Intelecto, sentimientos, emociones y voluntad. Y nuestra voluntad. Muy bien. Un muerto. ¿Qué nos permite el alma? ¿Qué nos permite el alma? Muy bien. Ser consciente de nosotros mismos. No, te está notando, supongo, ¿no? Por favor, hemos dicho que la iglesia no se viene con Biblia solamente, Biblia, cuaderno y lapicero. Esto usted tiene que estar anotado ahí en su cuaderno. Si no es vano, todo es en vano. Porque lo oído entra por un oído y sale por el otro. La mente se olvida. Pero si queda ahí, usted va a aprender. Va a ir a casa y va a estudiar. Y cuando siga estudiando, usted aprende y luego enseña. Si no, nunca crecerá. ¿Entienden? Para llegar aquí a donde estoy, así yo empecé. ¿Cuántos cuadros he llenado? Me he olvidado cuántos cuadros empecé a llenar. Así aprendí, anotando, escribiendo, estudiando, indagando. No me quedaba contento con lo que el pastor decía o el evangelista decía. Iba a investigar y averiguaba más y estudiaba y aprendí. Y ahora donde quiera que me pueda parar, no necesito una Biblia física o electrónica, donde quiera me paro y hago Biblia. Porque la Biblia está adentro. Aquí y aquí. Tiene que estar metida adentro. Para que tú puedas ser usado por Dios. ¿Ok? Entonces no se olvide, traiga su cuaderno. No quiero revisar cuaderno. No me hagan volver al jardín. ¿Sí? Necesitan. Pero yo lo hago, ¿sabe por qué? Porque aunque usted no crea, yo tengo que ser como un padre para ustedes. Y un padre tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque mi interés es que ustedes vayan al cielo. Esa es mi responsabilidad. Y jamás irán al cielo si no aprenden. Si no aprenden, jamás irán al cielo. No importa si llevan años en iglesia, si tienen cargo, si tienen talento, si tienen dones. Si no aprenden, jamás entrarán al cielo. La única forma de entrar al cielo es aprendiendo. Porque cuando usted aprende, usted entiende y usted aplica. Porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. O sea, y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, hay una relación. ¿Qué pasa? Usted no puede agradar a Dios si no tiene fe. Usted no puede tener fe si usted no tiene obra. Usted no puede hacer la obra si usted primero lo entiende. Así de sencillo. Y esto aplica para todos los ministerios, para todos los que tienen talentos y dones, para todos. La esencia es la enseñanza, la doctrina. Por eso que desde el Antiguo Testamento Dios dijo: mi pueblo pereció, mi pueblo murió, porque le faltó conocimiento de la palabra. A los líderes que nos están viendo, evangelistas, maestros y pastores, los ministros de alabanza y todo aquel que sea un líder en una congregación, usted nunca avanzará si usted no conoce la palabra, jamás. Podrá tener talento, podrá tener el don, pero si no tiene entendimiento, Dios jamás lo honrará, porque Dios honra al que le honra, y no hay mayor honra que el poner en práctica su palabra. Así de sencillo. Amén. Bien, sigamos preguntando, hermana Hidalga.
A ver, me quedé en un verbo. ¿El alma por qué fue afectada? ¿Qué es lo que afectó al alma? El pecado. Muy bien. Hermanita, ¿cuál es su nombre? Hermanita, usted, ¿cuál es su nombre? Usted. Romilda. Dominga. Dominga. De domingo. Estamos domingo. Muy bien. Vamos a hacer una pregunta a nuestra hermana Dominga. Según lo que estamos estudiando, si nuestra hermana Iraida dice que el alma fue afectada por el pecado, y nuestros hermanos han dicho que en el alma se encuentran tres áreas que son las emociones, que son, ¿qué más? El intelecto, ¿qué más? Y la voluntad. Pregunto, ¿el pecado qué hizo con el intelecto? Según lo que hemos enseñado, el intelecto lo oscureció. O sea, el intelecto del ser humano fue afectado, fue oscurecido, ennegrecido. Por eso hace las cosas mal, por eso peca. Por eso la Biblia dice: el Dios del siglo cegó, dice la Biblia, ¿sí? Ahí encaja el texto. El Dios del siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no le resplandezca, ¿qué? La luz del Evangelio. Por eso el hombre peca y se corrompe y hace tantas perversidades, porque el intelecto está oscurecido. De nada le vale estar en una universidad, haber pisado las mejores universidades, haber tenido los mejores maestros, si su intelecto está oscurecido. Pueden ser unos hombres expertos en física, en matemática, en cualquier ciencia, pero lo usan para matar. Las armas, las bombas, los virus. ¿Para qué el hombre estudió química y bioquímica? Para fabricar estas plagas. ¿Y cuánta gente ha muerto? Por el intelecto. Porque el intelecto fue oscurecido. Muy bien. Elí, ¿qué pasó entonces si el intelecto fue oscurecido? ¿Qué pasó con las emociones? Elí, ayúdame a ver. Las emociones fueron dañadas. ¿Cómo que las emociones fueron dañadas? Claro, porque el hombre ahora tiene sentimientos que no le corresponden. ¿No? El hombre ahora siente o desea acostarse con niños, tener sexo con niños. Fueron dañadas las emociones. ¿No entienden? Las emociones fueron dañadas. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo podemos poner en cuanto a la emoción dañada, los sentimientos? Hermano, pero me gusta ese joven. No es cristiano, pero cuando nos casemos yo lo voy a cambiar para Cristo. Se enamoró, su emoción en el corazón se enamoró. Pero Dios no le manda que haga eso. Luego vienen los problemas, luego vienen los pleitos y el divorcio, hijos abandonados, hogares destruidos. Porque las emociones fueron dañadas. Todo lo que el hombre siente, piensa. Pregunto, ¿por qué propios padres violan a sus propios hijos? Porque las emociones fueron dañadas. ¿Por qué hay tanta corrupción? Porque las emociones fueron dañadas. Tercero, ¿qué pasó con la voluntad, hermana Carmela? ¿Qué pasó con la voluntad? ¿Qué hizo el pecado con la voluntad? ¿Qué dijimos? Lo torció. El pecado torció nuestra voluntad. Ahora nosotros no podemos, a la gente se le hace difícil ayunar, se le hace difícil vigilar, se le hace difícil leer la Biblia, porque no son dueños, no controlan la voluntad. El ser humano no controla su voluntad, porque si el ser humano controlara su voluntad, no se embriagaría, no se drogaría, no fornicaría, no adulteraría. El hombre no controla la voluntad. No existe medicina para controlar la voluntad. La voluntad fue torcida. Y aún siendo creyentes, la voluntad de muchos está torcida. Que tiene que levantarse de madrugada, pero no se levanta. Suena el despertador, la alarma, pero la apaga. Porque
la voluntad todavía no se ha alineado, está torcida. La carne nos gana todavía. Tenemos que orar más de una hora diario, pero no podemos. No dormimos orando. O dígame que estoy hablando de cosas de otro mundo, o dígame que no. Yo le digo porque yo he pasado por eso. Yo entiendo por la palabra que es así. Si fue así conmigo, fue así con todos, porque para todos es igual. Todos tenemos que pasar por ese proceso. Nuestra voluntad, porque no hay disciplina en los cristianos. Un día viene, otro día no viene. Un día llega temprano, otro día no llega temprano. Porque no hay disciplina. ¿Y por qué no hay disciplina? Porque la voluntad está torcida. ¿Me entienden? Mire la dama. ¿Dónde está? Hoy, domingo, el día central. Hoy nadie debe faltar. Puede pasar muchas cosas, pero hoy nadie puede faltar. Hoy es el día del Señor. ¿Dónde está? No hay voluntad. Porque la voluntad ha sido doblegada por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos, por nuestros quehaceres, por nuestros afanes. Ha sido torcida por el pecado. Tan sencillo como eso. Amén. A su nombre den un fuerte aplauso al Señor. Ahora, anote esto que es fundamental. Anótelo y entienda. Muy bien, como hemos dicho, el intelecto fue endurecido, las emociones fueron talladas y la voluntad fue torcida. Ahora, anote esto. Y estos no han renacido, escuche bien, en nuestra conversión. Ni el intelecto, ni las emociones, ni la voluntad renacieron el día que nosotros nos convertimos a Cristo. Anótenlo. Por eso que somos cristianos así. Cristianos torcidos, cristianos, como digo, paja. ¿Trigo o paja? Hay mucha paja, poco trigo. ¿Entiendes? Más son los que se pierden en Jesús que los que se salvan. ¿Por qué? Porque el ser humano, el cristiano, ya no estamos hablando de afuera, sino adentro de la iglesia, los cristianos no han entendido que cuando aceptaron a Cristo, lo que nació fue su espíritu, no su alma. Su alma todavía sigue torcida. ¿Qué más? Sigue oscurecida. ¿Y qué más sigue? Dañada. Estos tres elementos del alma no renacieron el día de la conversión. Necesito agua. Debe haber una botella de agua aquí. Hablar bastante cansa la boca, ¿sí? La garganta, no predicando bastante tiempo, nos cansa. Bien, gloria a Dios. Bien, continuamos entonces. Lo notó, ¿verdad? Estos tres elementos no han renacido el día que nos convertimos, y eso nadie nos enseñó. Y ese es el problema fundamental del cristiano. Los cristianos, ¿está limpio? A su nombre, denle un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. Alábelo porque Él vive. Hermanos ancianos, que nos falta el agua aquí, por favor. No quiero tener problemas con la garganta, hermano. Mientras pueda, necesito enseñar todo lo que el Señor me ha dado. Tengo una urgencia de enseñarle todo lo que el Señor me ha dado. Es el don que el Señor me ha dado, conocimiento de su palabra. Y quiero advertirlo de todos ustedes que nos están escuchando. Porque no sabemos qué puede pasar. Todo puede pasar. Así que prepárese, aprenda para que enseñe. Bien, tienen que tener esto fundamental. Esto nunca se ha enseñado por años. Por eso que muchos cristianos fracasan, tienen luchas y pecan y luego se desaniman y dicen: yo no sirvo para ser cristiano, Dios no me va a perdonar. Por eso muchos cristianos se vuelven al mundo, se vuelven atrás, porque no entendieron esto. Ellos no han entendido. Ellos pensaban: ¿qué anda mal conmigo? Muchos cristianos se dicen: ¿qué anda mal conmigo?
¿Por qué a pesar que yo acepté a Cristo y yo amo a Dios, sigo pecando? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué de mal hay conmigo? ¿Será que Dios no me quiere? No, el problema es este. El alma nunca ha renacido. El alma está torcida, oscurecida, dañada. Y necesitamos curar eso. ¿Con qué? A través de estos 5 elementos. Por eso necesita el ser humano estar, el cristiano necesita estar en la iglesia todos los días. Porque todos los días Dios tiene la medicina para ir sanando esas 3 áreas del alma. ¿Ok? A su nombre, den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Entonces, pregunto, ¿qué es lo que ha renacido cuando nosotros nos convertimos a Cristo? ¿Qué renació? Muy bien, el espíritu. Mientras el alma, no, el alma tiene que ¿qué? El alma tiene que ser renovada. ¿Por qué? Por el proceso continuo. El alma tiene que ser renovada, anótelo, por un proceso continuo, no de vez en cuando, no un día sí, otro día no. El alma tiene que ser renovada por un proceso continuo. ¿Bajo qué? Bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué más? 1, del Espíritu Santo. 2, el Espíritu humano y la palabra de Dios. 3 cosas. ¿Cómo yo renuevo el alma? 3 cosas, ¿no? La influencia del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu humano y la influencia de la palabra de Dios. Solamente a través de estos 3 elementos puedo, escuche bien, ¿qué más? Puedo renovar el alma. No lo confunda, quiero que no lo confunda. He dicho 5 elementos que son oración, palabra, adoración, vigilia y ayuno. Estos 5 elementos, ¿para qué sirven? Para mantenerme fuerte en el espíritu. ¿En qué espíritu? El espíritu humano. Para que mi espíritu humano se mantenga fuerte. Ahora, para que mi alma, escuchen bien, para que mi alma sea renovada, necesito 3 elementos: el Espíritu Santo, el Espíritu humano y la palabra. No hay más. Por eso el apóstol Pablo dijo: no dejar de congregar, porque solamente en la iglesia se predica la palabra. ¿Me entienden? En el templo, en donde se da la palabra. Así de sencillo. Por eso, porque muchos cristianos fallan, porque dejan la palabra. Vuelvo a repetir: ¿qué elementos necesito para renovar el alma? Hermano Juan, dígame. ¿Qué más? El Espíritu humano y la palabra. El Espíritu Santo, recuerda que es Dios. El Espíritu humano, ¿qué pasa con el Espíritu humano? El Espíritu humano tiene que estar lleno de las 5 cosas que hemos mencionado: oración, ayuno, vigilia, ¿qué más? Palabra y adoración. 5 elementos. Entonces, mi espíritu humano está fuerte. ¿Y qué hace el espíritu humano? Como está fuerte, ¡pum!, vence el alma, toma control del alma. O sea, el espíritu humano dentro influye al alma, porque el alma, escuche, el alma es rebelde, el alma es liberal. Si usted quiere ponerlo así, achorada, no quiere, es rebelde, no quiere estar sujeta al espíritu. Y como el alma está fuerte, por eso que no quiere ayunar, el alma es rebelde por naturaleza. El espíritu humano tiene que fortalecerse, tiene que empezar a crecer a través de las 5 cosas que hemos mencionado. Cuando el espíritu humano ha crecido lo suficiente y es más grande y más fuerte que el alma, recién puede influir en el alma. ¿Lo entienden? O sea, no está nada fácil la cosa. Y eso uno tiene que entender. Recién afecta. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu humano que se ha fortalecido y la palabra, el alma es cambiada. Recién ahí usted está listo, preparado para entrar al cielo. Si no, no. Por eso es que muchos cristianos se van a quedar. Porque aceptaron a Cristo, claro, aceptaron, pero su nombre se ha borrado del libro de la vida. Porque su alma, debiendo haber sido transformada, nunca lo hicieron. Por eso Jesús le dirá: nunca os conocí.
Pero si se está arriba, no, nunca conocí. ¿Entiende? Ahí se aplica esa palabra. Y eso necesitamos entender. O sea, no se trata solamente de venir y cantar un par de coritos y luego irnos para casa, no. Es un proceso, es una lucha, es un trabajo, algo, porque el alma, escuche bien, el alma es valiosísima. ¿Qué vale el alma, hermano José Chávez? ¿Qué vale el alma? ¿Oro? ¿Plata? ¿Qué vale el alma? ¿Cuál es el precio del alma? Hermano Hildo, ¿cuál es el precio del alma? La sangre de Cristo es el mayor precio. Cristo mismo derramó su sangre para limpiar el cuerpo, no. Para limpiar el espíritu, no, porque el espíritu no puede ser limpiado. Para limpiar el alma, ¿de qué? Del pecado. O sea que el alma es valiosísima. ¿Lo entiende? Estamos aprendiendo, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Entonces, vuelvo a repetir: el espíritu es el que ha renacido, mientras el alma, no, el alma es renovada por un proceso continuo bajo la influencia del Espíritu Santo, el Espíritu humano y la palabra de Dios. Ahora, es nuestra responsabilidad, escuche, es nuestra responsabilidad permitir esa influencia renovadora en nuestra alma. De nosotros depende. De nosotros depende si nuestra alma es cambiada. Porque imagínense, si su alma no es cambiada, ¿usted cree que Jesús llevará su alma al cielo? No puede entrar al cielo. Por eso que muchos cristianos se van a quedar. Porque a pesar que estuvieron en la iglesia, cantaron y lloraron y ayunaron, hicieron muchas cosas espirituales supuestamente, que sí son espirituales, pero su alma no fue cambiada. El alma tiene que cambiar. Y el alma es un proceso continuo. ¿Lo entienden? Por eso que muchos cristianos van a quedarse, porque nunca su alma se cambió. Y ahí es donde radica el problema de la iglesia y el mundo entero, que nunca el alma ha cambiado. Y el diablo conoce esto, y el diablo sabe esto, y engaña a la gente y no quiere que la gente se entere de esta verdad. Esta es la mayor verdad que los cristianos tienen que saber. Miles y miles de iglesias desconocen esta gran verdad, lo desconocen. Por eso tendrán un grave problema en aquel día. Bien, vamos avanzando un poquito. Primer texto acerca del alma, Romanos 12:2. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Mire, ¿qué dice? Transformaos por medio de qué? De la renovación de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A ver, pregunta. Aquí voy a hacer una pregunta. Según este texto, ¿cómo nosotros somos transformados? Mediante la palabra. Ya, mediante la palabra. ¿Pero qué hace la palabra? Ahí está. Ok, dice. Tiene que ser transformado ¿qué? Nuestro entendimiento, porque el entendimiento, recuerda que fue oscurecido. Y la palabra es la única que renueva nuestro entendimiento, que quita todo lo que nos sirve y nos abre los ojos y nos da despertar y entender que estamos mal. Entonces, ¿cómo somos transformados? Cuando renovamos nuestro entendimiento por medio de la palabra. Estamos hablando del alma, porque recuerden que el alma le divide en tres partes: entendimiento, sentimientos, emociones y la voluntad. Primero, el entendimiento. El entendimiento tiene que ser renovado, ¿ok? Y es más, dice ahí, analizando este texto, dice: no os conforméis a este siglo. Y muchos cristianos se han conformado. ¿Con qué? Con solamente estar en una silla.
Y ese es el problema de la iglesia, que se conformaron con estar en una silla. Nunca avanzaron, nunca se preocuparon en ayunar y orar hasta que Dios les abra la puerta, hasta que Dios los levante, porque es Dios el que los levanta, es Dios el que abre puertas. Y muchos cristianos son conformistas. Y la Biblia dice: no os conforméis a este siglo. En este siglo vemos muchos cristianos mundanos, muchos cristianos apóstatas y apóstatas. ¿Y qué hacen los demás cristianos? Quieren ser igual, quieren hacer lo que ellos hacen, quieren vestir como ellos se visten. No, porque en esa iglesia se visten, se peinan, usan pantalón, se pintan. No, si ellos lo hacen, nosotros no hacemos lo que ellos hacen. No nos conformamos a este siglo. Lo que ellos enseñan, la Biblia no lo enseña. La Biblia dice que hay que ser santo, en el texto que hemos estudiado, cuerpo, alma y espíritu completo. ¿Lo entiende? Tuve un problema hace un tiempo con unos hermanos, y un pastor me decía: pero los tiempos han cambiado, ¿no? Los tiempos han cambiado y bueno, uno tiene que cambiar. Porque recuerda que la Biblia dice que hay que al joven hacerse joven, al viejo hacerse viejo. Y bueno, uno tiene que permitir, a veces uno me decía, a veces uno tiene que aceptar cosas, ¿no? Que la mujer pueda pintarse, pueda usar pantalón, que el hombre pueda venir con short. Y le decía: yo les puedo aceptar que vengan a la iglesia, pero jamás podrán tener parte en la mesa del Señor, porque las cosas del Señor son santas. Y los tiempos pueden cambiar, pero Dios no cambia. Su palabra tampoco cambia. ¿Lo entienden? Su palabra es eterna. Todo puede cambiar, pero la palabra de Dios no. La palabra es para siempre. La palabra permanece. Que si ellos lo hacen, bueno. Le hice yo, y discutimos un montón de tiempo por la Biblia, me sacaba texto y le decía: así no es. Y le expliqué: esto es así, así. Y no, y sacaba otro texto y esto no dice lo que tú dices, porque el contexto es este y este. Y al final le dije: mira, aquí hay dos posibilidades. Que lo que tú digas o que tú enseñes sea cierto o no sea cierto. Tan sencillo como eso. Hay dos alternativas. Si tú dices que bueno, como el tiempo ha cambiado y uno puede servir a Dios como ellos quieren, porque Dios solamente quiere el corazón, aun cuando la Biblia no dice eso, bueno, si tú lo que dices y enseñas es verdad, bueno, entonces no tendrás ningún problema. Y yo tampoco tendré ningún problema, porque al final no nos afecta. Pero si lo que tú enseñas está mal y lo que yo enseño con la palabra está bien, yo subiré, pero tú no. Y no solamente tú no, sino que tú habrás engañado a mucha gente por la que enseñaste esa doctrina, y a muchos has corrompido. O sea, hasta en estadísticas y en probabilidad, tú sales perdiendo. En aquel día veremos si Dios cambia. Dios nunca cambia. Dios nos enseña cómo nosotros debemos de andar. Por eso dice: no os conforméis a este siglo. El diablo ha engañado que esto no es nada. No, que esto no es nada. Dios llama al pecado pecado. Y me dijo: ¿qué acaso tú crees que porque alguien solamente se pinte o use tanta esto o otra cosa, Dios lo va a arrojar al infierno? No le digo. Dios por eso no le va a arrojar al infierno. Ellos irán al infierno no porque usaron un pantalón, usaron short, o usaron qué sé yo, se pintaron, o hicieron esto o aquello. Ellos irán al infierno por su desobediencia, no por lo que hicieron, por la desobediencia. Por su desobediencia, porque su palabra está escrita y su palabra no va a cambiar por nada ni por nadie. No importa qué tan intelectual tú seas, no importa cuánto conocimiento tú tengas, pero la palabra es la palabra, y la palabra no cambia. Tan sencillo como eso. O obedecemos o no obedecemos. Y Dios no se hace problema con eso. Por eso que Romanos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados. Tenemos que ser transformados. ¿Por qué? Por nuestro entendimiento. La palabra tiene que entrar dentro de nuestra mente
entender y cambiar ese paradigma que el mundo ha cogido como correcto, que no está bien. ¿Qué más dice? ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahí hay que detenernos. Hay que comprobar cuál es la perfecta y buena voluntad de Dios. Tan sencillo como eso. Yo le decía, pregúntale a Dios si eso es bueno o no es bueno. No me puedes creer a mí, pero pregúntale a Dios. Consulta con Él. Que el Espíritu Santo te confirme audiblemente y te diga, es así como tú dices. Dice ahí la palabra, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Tenemos que ver si lo que yo estoy haciendo, Dios manda que lo haga. Si en la Biblia me dice que sí, lo hago. Pero si en la Biblia me dice que no, pues no lo hago. No importa si hay un presbítero, si hay un apóstol, si hay un profeta que viene y dice otra cosa. No interesa lo que ellos digan, no interesa ni siquiera lo que yo diga. Lo que interesa es lo que Dios dice a través de su palabra. La Biblia, alabado sea el nombre de Dios para siempre. La autoridad máxima es la Biblia. Por encima de todos está la palabra. Tengo que comprobar si lo que estoy haciendo es la buena voluntad de Dios. No solamente, hay tres cosas aquí porque Dios es así: buena voluntad, agradable y perfecta. Tres cosas tengo que comprobar. Y muchos cristianos no comprueban ni una sola siquiera. No, hermano, yo pienso, no, aquí no es que yo pienso. No, hermano, a mí me parece, no, aquí no es lo que a ti te parece. Aquí es lo que Dios dice a través de su palabra. Y la comprueba así: la voluntad de Dios, si es agradable y si es perfecta. Tengo que hacer estas tres comprobaciones para yo hacer algo. Porque si hago algo que no me pasa por estos tres filtros, me habré perdido. Tan sencillo como eso, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué necesito? Que mi entendimiento sea transformado. Amén. Ahí lo vamos a dejar. El tiempo avanzado nos ganó la hora. Y bueno, continuamos todavía con esta doctrina que todavía está para rato. Nos ponemos en pie y glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios.